El juez hace lo siguiente: firma una orden de deportación. Si no es oficial, no te pueden deportar. Puedes vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Da mucho miedo el asilo, porque Dios me dio esta voz, la confianza de defender a mi comunidad. Mis clientes no son nomás un número, son mi familia, y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Hola mi gente, soy su amigo Eduardo Herrera, abogado principal de inmigración de Brigante Law Group. Hoy les tenemos un podcast muy especial, es sobre Removal Defense o defensa contra la deportación. Mi invitado el día de hoy es Sebastián Lozano, que es el director de nuestro equipo legal aquí en la Ciudad de México. Él trabaja mucho con nuestros Immigration Specialists, Contract Specialists y Intake, y aparte de esto tiene mucha experiencia trabajando casos de defensa contra la deportación. Sebastián, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Eduardo. Es un honor estar aquí contigo. Efectivamente, mi gente, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucho miedo, mucha confusión y sobre todo esta incertidumbre de saber qué es lo que tienen que hacer al momento en el que están frente a un proceso de deportación. Correcto. Antes de que empecemos, ¿tú cómo sabes este tema de defensa contra la deportación? O sea, platícale un poquito a la gente de tu experiencia, por favor. He tenido mucha experiencia, afortunadamente, trabajando con personas que se han encontrado frente a diferentes procesos migratorios y uno de ellos es cuando los ponen en un proceso de deportación. Ya cuento con más de 4 años de experiencia en procesos frente a la corte y obviamente esto ha generado más y más controversia a lo largo del tiempo. Al día de hoy me dedico junto con el abogado Eduardo y así como todo el equipo legal, tanto de Estados Unidos aquí como en México, a verificar que los procesos se lleven de manera adecuada, que el cliente siempre está acompañado de un abogado, súper importante eso, y quitar este miedo, estos mitos en los clientes, sobre todo cuando se están enfrentando a algo tan crucial como su estancia dentro de los Estados Unidos. Excelente. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, Eduardo, ese tema realmente genera miedo, genera mucha confusión y obviamente las personas no saben qué hacer cuando están en un proceso de deportación. Entonces, asimismo se han generado mitos, se han generado leyendas urbanas en este tipo de procesos. En tu experiencia, ¿por qué el asilo realmente es algo que da tanto miedo? Bueno, da mucho miedo el asilo, porque mucha gente ya sabe del requisito de que tienes que aplicar entre el primer año de tu última entrada. Y si ya llevas más de un año en los Estados Unidos, que justo en su mayoría la gente que está en proceso de deportación, pues ya llevan más de un año, pues creen que ya no califican y que no tienen ninguna otra opción. Porque me lo han dicho varios clientes. Es que, abogado, pues yo ya llegué hasta hace 10 años, y pues tengo miedo que si voy a la corte, pues me van a arrestar ahí, me van a deportar. Y no es así. O sea, en los Estados Unidos tenemos lo que se llama due process, o derecho de un proceso justo, enfrente de un tribunal o un juez, antes de que te puedan deportar de los Estados Unidos. Ok, entonces también es cierto o es una leyenda que cuando ICE te detiene y te llevan a un centro de detención, tienes oportunidad de defenderte igual que en la corte. Eso va a depender. Está un poco complicado la situación, porque hay gente que los han deportado de la frontera y ni lo saben, porque no se acuerdan. Por ejemplo, vamos a suponer que yo intenté de cruzar a los Estados Unidos, con un coyote, ¿verdad? Crucé por la línea, me detuvieron y firmé algo, me tomaron mis huellas y me regresaron a México. Pero a mí nunca me dijeron que es una orden de deportación, o tal vez me dijeron, pero se me olvidó. Y después logro cruzar a los Estados Unidos, y 10 años después me detiene ICE, me manda a un centro de detención. En este caso, si yo ya tengo una orden de deportación, aunque haya sido de la frontera, a mí no me tienen que dar el derecho de presentarme enfrente de un juez. Ahí sí pueden hacer lo que se llama la deportación express o expedita, donde le van a pedir al juez que firme de nuevo la orden de deportación que me dieron en la frontera. Otro ejemplo de personas que tampoco van a tener el derecho: si yo ya tuve mi oportunidad de pelear mi caso, con la Corte de Inmigración, y pues no fui a la corte porque me dio mucho miedo, tengo orden de deportación. O sí fui a la corte, pero el juez me negó mi caso, tengo orden de deportación. Si yo ya tengo una orden de deportación y me detiene ICE,
pues ahí yo ya no tengo la oportunidad de pelear el caso porque ya la tuve. Con todo eso dicho, Sebastián, la mayoría de la gente que es detenida por ICE no tiene una orden de deportación previa y sí tienen el derecho de presentarse en frente de un juez. Ok, ¿y cuál es, basado en la historia tan maravillosa que me dices, qué es lo mejor que puede hacer un cliente o un migrante al momento que tiene este tipo de detenciones? ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías? Bueno, para empezar, no todos van a ser mandados a un centro de detención. Yo sé que la gente está asustada porque ahorita el presidente Trump está hablando de que todas las personas que encontremos en el país sin documentación los vamos a detener y los vamos a deportar inmediatamente. Pero hay mucha gente que están en proceso de deportación que no están detenidos. Así es que vamos a hablar de esos dos casos, empezando con ¿qué debo de hacer si me detiene ICE y estoy en un centro de detención? Número uno, debes de comunicarte no con un abogado, con un familiar cercano o con alguien de confianza y que esa persona se comunique con nosotros, porque los oficiales de ahí normalmente te van a dejar hacer una o dos llamadas. No sé si sabes, Sebastián, o si la gente sabe, pero para que tú puedas hacer una llamada de un centro de detención, necesitas que un familiar te deposite dinero para que tú tengas crédito para hacer esa llamada. La excepción es, si yo como abogado quiero hablar con mi cliente, ahí siempre le van a pasar la llamada. Pero si tú como detenido quieres hablarle a un abogado, pero aún no es tu abogado, o quieres hablar con tu familia, pues necesitas dinero, necesitas el crédito para hacer la llamada. So, número uno, que se comuniquen con un familiar o amigo cercano que conozca su caso y que esa persona se comunique con el abogado. Ok, muy interesante. Y ahora bien, yo me comunico con mi abogado o con un familiar en este caso. Este familiar tiene que dar algún dato importante y tiene que dejarnos saber a nosotros que somos representantes alguna Sí, información. lo más importante es dónde está detenido y cuál es el número de inmigración, el alien number, que empieza con la letra A y son 9 números. Eso es lo más importante porque ya con esta información, como lo sabes, Sebas, ya nos podemos meter en línea para averiguar dónde está detenido, cuándo tiene su próxima audiencia. Y ya con eso, si tomamos el caso, yo ya me puedo registrar como el abogado y ya me puedo comunicar directamente con ICE, puedo obtener todos los comprobantes en contra de mi cliente, porque la gente tal vez no lo sabe, pero cuando te detiene ICE, es como cuando te detiene la policía. Preparan un reporte de todas las acusaciones en tu contra. Y pues Ok. yo como abogado necesito saber o necesito obtener esta información. Ya que tenga esta información, voy, hablo con mi cliente. Lo idóneo sería en persona, pero a veces tiene que ser por teléfono. Y ya en esa cita profunda, vamos a preparar la estrategia para el caso. Desafortunadamente, hoy en día, este presidente tiene una nueva política que seguro mucha gente ya lo sabe. Si ingresaste a los Estados Unidos sin documentación, los jueces de inmigración bajo esta administración ya no tienen la habilidad de soltarte bajo fianza. Oh, Y sé que eso era un proceso que antes se daba mucho y que obviamente le correcto. permitía al migrante poder permanecer en el país y tener ese derecho todavía. Por supuesto, porque antes de esta presidencia de Donald Trump, era posible que podíamos sacar a un cliente de la detención. El juez iba a ordenar que pague una fianza. Se paga la fianza y ya sale de detención y ya nos da más tiempo para preparar la defensa con calma, porque muchas veces los clientes no se quieren quedar en un centro de detención. No quieren esperar, no quieren estar detenidos por 3, 6, 8, 10 meses. Porque lo que me dicen, abogado, es que pues yo la verdad prefiero que me deporten a mi país y estar libre. O sea, yo soy buena persona, yo no quiero estar aquí detenido con delincuentes. O sea, yo no hice nada malo. Y lo entiendo, la gente se desespera. Y es parte de la razón por qué el presidente Trump eliminó la habilidad de los jueces de inmigración de otorgar la fianza. Porque él sabe, entre más tiempo estén detenidos, menos probables son de querer seguir peleando el caso.
especialmente si un juez, perdón, si un abogado les dice, bueno, no tienes un muy buen caso, pero podemos hacer esto. Claro, si tu abogado te está diciendo no tienes un caso fuerte, pero aguántate 6 meses para que tengas tu juicio, pues tú qué harías. Claro, no, me busco a alguien más y no me voy a apoyar. O, Claro. o vas a decir, o vas a tomar el consejo del abogado y dices, bueno, pues si no tengo buen caso, si tengo muy baja probabilidad de ganar el caso, pues mejor que me den una salida voluntaria y me voy a mi país. O sea, todo esto fue a propósito, Sebastián, para que la gente pierda las ganas de pelear el caso. Y ahora que hablas de la salida voluntaria, que igual es un proceso que lleva mucho, quisiera ya entrar de lleno para todo el público que nos está viendo en removal defense, es decir, los diferentes procesos que se llevan a cabo. Porque la gente que entra y la gente que se informa del proceso van con muchas personas, incluso que están afuera de los ciudadanos que dicen que califican para asilo o califican para withholding, califican para CAS, pero son demasiados los procesos que se llevan hoy en día. Quisiera entrar de lleno y que nos ilustres con tu experiencia, Ujú. sabiendo qué es cada proceso y cómo es que la gente puede calificar. Claro, y aquí tenemos, de nuevo, tenemos que hacer la distinción entre personas que están detenidos y personas que no, porque las opciones van a ser más para las personas que no están detenidos, porque tenemos el tiempo para pelear el caso, para demorar el caso, para preparar el caso. Cuando estás detenido, las cosas se mueven muy rápido. Nos vamos a enfocar en gente que no está detenido, ¿ok? So, hay varias opciones. Para empezar, todos saben de asilo, pero hay tres tipos de asilo. Hay asylum, que es lo que se llama withholding of removal, y hay convention against torture. El asilo es donde tienes que aplicar entre tu primer año desde tu última entrada. Este primer tipo de asilo es el único que te da la opción de arreglar la residencia, Ok. pero tienes que aplicar entre tu primer año. Si te tardas más del año, puedes argumentar que hay varias excepciones a la regla y en su mayoría cualquier abogado competente va a intentar de hacer esos argumentos, aunque sea poco probable de ser exitosos. De todos modos, lo hacemos. El segundo tipo es withholding of removal. Aquí no importa cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos antes de someter tu petición de asilo, porque no tienes el requisito de un año. Mucha gente ya conoce withholding of removal. ¿Te acuerdas del caso de Kilmar Abrego García, el hombre de El Salvador, que el presidente Trump lo deportó? Ese señor ganó su caso de withholding of removal. Y cuando ganas tu caso de withholding of removal, el juez hace lo siguiente, firma una orden de deportación en tu contra, como lo hicieron con el señor Kilmar, pero no la van a ejecutar. El gobierno te hace una promesa de que no van a ejecutar esa orden de deportación en este momento. Y mientras que no se ejecute la orden, puedes vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y el señor Kilmar Abrego García, pues llevaba varios años viviendo y trabajando de manera legal en los Estados Unidos. Pero les repito, esa opción no es para siempre. Ok. En cualquier momento, el gobierno puede decir, ¿sabes qué? Las condiciones en tu país de origen, señor Abrego García, ya no están tan mal como eran cuando te aprobamos este caso. Así es que hoy en día hemos decidido que vamos a ejecutar la orden de deportación y te vamos a deportar. Y ahí, en ese caso, el señor Kilmar García tenía el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero una audiencia en frente de un juez. El presidente Trump ignoró ese requisito y lo deportó y por eso lo tuvieron que regresar a los Estados Unidos. Y no sé si estás al día sobre el caso del señor Abrego García, pero de nuevo está en un centro de detención y de nuevo lo van a deportar después que tenga esa audiencia. O sea, withholding of removal siempre es una opción. La tercera es Convention Against Torture, que es muy difícil de ganar. Para ganar un caso de asilo bajo Convention Against Torture, tenemos que demostrar que es el 95% probable de que si te deportan a tu país de origen, el gobierno te va a perjudicar, te va a perseguir, te va a causar daño, o el gobierno sabe que alguien te quiere causar daño y no les importa. Es Ok. una barra muy alta.
Para withholding of removal, la barra es como el 75%. Para un caso de asilo, la barra es el 51%. O sea, obviamente les conviene mejor a los clientes que apliquen para el asilo, pero si ya llevan más de un año, siempre se puede aplicar y se aplica para withholding of removal. Convention Against Torture. Ok, y es que para también recordarle a la gente un factor muy importante que mencionaste, que únicamente con la aplicación de asilo es que ellos pueden obtener, si es que califican, la residencia. Correcto. Las tres opciones te van a dar el permiso de trabajo. O sea, tú sabes, Sebastián, es el mismo trámite. Claro. Literalmente hay una cajita que dices, pon una palomita aquí si quieres aplicar para withholding y para CAT. Y Correcto. siempre se va a marcar esa cajita. Ok. O sea, es la misma aplicación, pero para que te otorguen la residencia, tienes que haber aplicado entre el primer año desde de tu última entrada. Ok, y fíjate, hemos tenido muchos casos también, Eduardo, y seguramente tú tienes también muchos más en tu historial, donde los clientes me dicen, oye Sebastián, oye equipo legal, ya tengo más de 10 años en el país. Asimismo, ya tengo hijos ciudadanos mayores de 21 años, tengo a mi esposa ciudadana, tengo un buen carácter moral, no he cometido ningún crimen. He escuchado que hay una ley y estoy seguro que tú sabes a qué ley se refieren o qué aplicación. Por supuesto que sí. A mí me encantan estos casos porque, en mi experiencia, hay mayor probabilidad de ganar los casos, pero muy poca gente califica. Se llama cancellation of removal o cancelación de remoción. Para calificar, debes de tener por lo mínimo 10 años en los Estados Unidos sin salir antes de que te pongan en proceso de deportación. Sí. Necesitas tener un familiar cercano, mamá, papá, esposo, esposa, hijos menores de edad. Aquí sí se pueden usar los hijos menores de edad, que sean estadounidenses o residentes. Un buen carácter moral. No puedes tener ciertos delitos criminales como delitos de droga, felonías o delitos mayores, delitos de violencia doméstica y lo más importante y lo más difícil, tenemos que demostrarle al juez que la vida de tus familiares, tus hijos ciudadanos menores de edad, tu esposa residente, tus papás ciudadanos, que en tu ausencia ellos van a sufrir lo que se llama extreme and unusual hardship. Y lo que eso quiere decir es que vas a sufrir demasiado sin ellos, pero tiene que ser más de lo común. Y el gobierno dice que ya reconoce el sufrimiento que los hijos van a sufrir sin el papá y no es suficiente. Tiene que ser más grave de que me voy a sentir triste si mi papá no está aquí para que me lleve a la escuela. O yo como esposo voy a estar deprimido que no puedo estar con mi esposa. Tiene que ser más de eso. Y normalmente lo que necesitamos es una condición médica. O una vez tuve un cliente donde él era proveedor de la familia. Tenía tres hijos ciudadanos. Sus papás residentes. Sus papás ya eran mayor de edad, tenían condición médica y mi cliente no nomás mantenía a su familia, pero a sus papás. O sea, mi cliente era la única persona en la familia que podía llevar a sus papás a sus citas médicas. Era el único con auto. Y uno de los argumentos que hicimos es que si deportan a mi cliente, nunca más va a poder ver a sus papás porque sus papás ya no están en la condición para poder tomar un vuelo para ir a verlo en México. O sea, se necesitan casos extremos, pero trabajando con un abogado competente te ayuda a preparar este tipo de caso. Porque este cliente que te digo, no crees que él vino y dijo, ¿sabes qué, abogado? Yo tengo un buen caso de cancelación de remoción. No, un abogado va a obtener la información que se necesita. El abogado va a crear la teoría del caso, pero necesitamos que los clientes sean honestos con nosotros. Ok, muy interesante, porque sé que eso funciona para clientes que aún no tienen la residencia. Y esta misma cancelación de remoción o deportación, para que la gente igual sepa, y eso es lo que tú nos explicaste, que van a haber casos donde sea una orden de remoción, de deportación, significa lo mismo. Correcto, Lo mismo. Hay casos de cancelación de deportación o remoción que aplican para personas que ya son residentes. Correcto, es casi lo mismo. O sea, ya que estamos en el tema, ya que estamos en el tema,
Remoción, una orden de remoción es para personas que están en el país sin estatus legal. Si tú tienes estatus legal residente, ya es una orden de deportación. Pero todos los abogados incluso decimos deportación para todo. Pero estamos hablando de la misma cosa, mi gente. Pero sí, por ejemplo, tú eres un residente permanente y al regresar a los Estados Unidos, te ponen en proceso de deportación porque pasaste más de un año fuera de los Estados Unidos. Esto causó que pierdas la residencia. El oficial de migración, el oficial de CBP, no tiene el poder bajo la ley de quitarte la residencia, pero lo que ellos hacen es te ponen en proceso de deportación. Y en tu primera audiencia, el juez va a determinar si tus acciones, tu tiempo fuera del país, tus convicciones criminales, lo que sea, si eso causó que pierdas la residencia. Si el juez dice que sí, pues en ese momento ya puedes aplicar para cancelación de deportación como residente. Los requisitos son casi lo mismo. Ok, tengo entendido, y aquí nada más mi gente, para que lo tengan en claro, cancelación de deportación para no residentes son 10 años ininterrumpidos dentro del país antes de que te pongan en proceso de deportación. Cancelación de deportación para ya personas que han sido residentes o han tenido algún estatus legal son 7 años ininterrumpidos. Correcto. Ahora bien, dentro de este proceso de Removal Defense, entra también, yo creo, un factor muy importante que es el Other Type of Relief o un alivio colateral. Tú has tenido Mm, bastante experiencia sí, en sí, sí, esto sí, sí, sí. y la firma, para que lo sepan, junto con el abogado, analizamos también visas humanitarias, peticiones familiares y sé que aquí entra un factor muy importante. Entonces, basada en tu experiencia, cuando una persona tiene algún otro alivio u otro proceso que se puede también enviar ante migración USCIS, ¿cómo tú lo calificas? ¿Qué es aquello que le dices a tus clientes? Mira, vamos a hablar de cómo se hacían las cosas antes de Trump y cómo se hacen las cosas con el presidente Trump. Porque al presidente Trump le faltan 3 años más. Y ya después de su presidencia es muy posible que la próxima administración no sea tan estricto de como, Ok. como son en este momento. Vamos a suponer que vienes a mi oficina o tenemos una consulta, ¿verdad? Y ya estás en proceso de deportación. Pues ahí tenemos que investigar una petición de asilo. Asilo, withholding of removal, convention against torture. A la misma vez vamos a investigar a ver si calificas para cancelación de remoción. Mi deber como tu abogado es presentar todas las defensas válidas, no nomás las que yo pienso que podemos ganar. Todas las defensas válidas. Bueno, por lo mínimo es lo que yo siempre he hecho y voy a seguir haciendo para mis clientes. Ahora, collateral form of relief, lo que estamos hablando en este momento, es muchas veces puedo tener clientes que están en proceso de deportación, pero califican para la residencia de parte de su cónyuge estadounidense o califican para una visa T, una visa U o la visa PAWA. Aquí el problema es que cuando estás en proceso de deportación, el juez de inmigración no tiene el poder judicial de aprobar una petición de visa T o visa U o visa VAWA. El juez de inmigración no tiene el poder de aprobarte el perdón 601A o un I-130. Solamente UCIS o USCIS, mejor conocido como las oficinas de inmigración, ellos son los únicos que pueden aprobar esos trámites. Antes del presidente Trump, lo que yo haría, vamos a suponer que tú calificas para la visa T. Vamos a la corte juntos, sometemos la aplicación de asilo, withholding, convention against torture, y le dejamos saber al juez que calificas para la visa T, pero necesitamos 3 meses para que preparemos y sometamos la aplicación. En su mayoría, antes del presidente Trump, nos daban ese tiempo para someterlo. Ya que se someta, regresamos a la corte y le pedimos al juez que cierren el caso temporalmente, porque se van a tardar 2 años para aprobarlo. Y en su mayoría lo hacían. ¿Por qué? Porque no quieren seguir con tu caso cuando tienen 2,000, 3,000 casos Pendientes, sí. pendientes. O sea, si tú tienes una opción viable de arreglar la residencia fuera de la corte de inmigración, en su mayoría te daban ese tiempo.
Ahora con el presidente Trump es más difícil que los jueces detengan el caso para que las oficinas de inmigración tengan el tiempo de procesar la aplicación. Todavía se puede hacer. Déjate de otro ejemplo. Esta es una estrategia que yo utilizaría en tu caso con la administración Trump. Vamos a la corte, sometemos una petición de asilo, withholding of removal, convention against torture. Le dejo saber al juez que calificas para la visa T. El juez va a decir, no me importa, yo no tengo nada que ver con eso. Ve eso con las oficinas de inmigración. No entiendo, señor juez, lo que estoy pidiendo que me dé tiempo para someter la aplicación. No tengo nada que ver con eso, no te voy a dar más tiempo. Procedemos con el caso de asilo. De todos modos, sometemos la aplicación de visa T. Ya que se someta la aplicación de la visa T, tengamos los comprobantes. Lo idóneo sería que tengamos la determinación de la buena fe. Ya con eso sometemos una moción para que se detenga el caso. O sea, un motion to continue se diría. O un motion for admin closure para que se cierre. Y dependiendo en el juez y en su cuota, porque los jueces bajo el presidente Trump tienen una cuota de cuántos casos tienen que resolver. Si está de buen humor el juez, lo va a aprobar. Si no, o no ha llegado a su cuota, lo va a negar. Ni modo. Seguimos con el proceso. Un caso de vista T se tarda 2 años. Aquí ya la estrategia es demorar, demorar, demorar lo más posible porque necesitamos esos 2 años para que te aprueben tu caso de visa T. Porque ya que te aprueben tu caso de visa T, podemos ir a la Corte de Inmigración y meter una moción para desestimar el caso, porque ya tienes una visa humanitaria aprobada y ya tienes la acción deferida. Y ahí sí, en su mayoría, los jueces van a desestimar el caso. El Bien. problema es tenemos que encontrar estrategias para demorar y las tenemos. Ok, muy interesante esta parte. Y sí, tengo un caso muy presente tuyo donde precisamente una clienta ya hace un tiempo tenía una orden de deportación sin ejecutar y tú, junto con todo el equipo legal, crearon la estrategia para calificarla para la visa T, misma que incluso ya está esperando únicamente la aprobación y tiene su permiso de trabajo por el bona fide termination. Correcto. Y lograste hacer que la corte suspendiera esa orden de deportación, quedó como dismissed y de aquí ya la clienta está esperando eso. Exactamente. Y ese es un caso ideal, ¿verdad? Pero a veces hay casos donde el juez le vale y va a negar todas las mociones, nos va a obligar que vayamos a juicio en la petición de asilo, te va a negar tu petición de asilo y va a dar una orden de deportación. Aunque la visa BAWA, el perdón 601A siga pendiente. Y aquí lo que tenemos que hacer es apelar la decisión del juez de inmigración, porque mientras que se meta la apelación en de 30 días o menos de cuando el juez dio la orden de deportación, esa orden de deportación no es final, no es oficial. Si no es oficial, no te pueden deportar porque tu caso va a seguir registrando como un caso pendiente. Y eso es exactamente lo que necesitamos, porque aquí la estrategia nunca fue ganar el caso de asilo, fue demorar el proceso porque tienes un caso muy bueno de visa T o tienes un caso muy bueno de la visa U, pero necesitando así tiempo. Ya lo ideal es que durante este año o 2 años que la apelación esté pendiente, obtengamos la aprobación de la visa T, la visa U, el perdón 601A, lo que sea. Y ya en ese momento regresamos a la Corte de Inmigración y le decimos, pues te dije, señor juez, que detenga el caso, ¿no? Perdón, no, no es cierto, no es cierto. Eso no lo dijimos. Le decimos ya al señor juez, esta es una moción para reabrir y desestimar el caso. Y queremos que reabras el caso. El efecto de reabrir el caso es te va a quitar la orden de deportación y queremos que desestimen el caso, porque ya que el caso esté desestimado, ya puedes aplicar para la residencia con las oficinas de inmigración o si estás arreglando de parte de una visa familiar, pues ya puedes ir a tu cita en Ciudad Juárez o en tu país de origen con la tranquilidad, sabiendo que no te van a negar la residencia porque ya no tienes orden de deportación. En su mayoría los jueces acceden a esto bajo esta administración,
es un poquito más difícil, pero vale la pena hacerlo, porque yo nunca he tenido ningún cliente que no ha sido detenido que me diga, no, ¿sabes qué, abogado? La verdad, no me gusta mucho este país, mejor me voy a regresar a México, a El Salvador con mi familia. Y ay, pues si regreso, regreso, y si no, 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 porque todos ya tienen una vida en los Claro. Estados Unidos. Sus hijos no conocen sus países de origen y están dispuestos de luchar para proteger la inversión que han hecho. Y cuando digo inversión, no hablo nomás de lo económico, la comunidad, las relaciones, la familia. Ok. Me gustaría resumir y de igual forma ir cerrando este increíble podcast que ha sido de mucha experiencia para ti y obviamente para mí me ayuda mucho para seguir ayudando a nuestra clientela. Para resumir, entonces, una persona siempre tiene derecho a una defensa, obviamente tiene que estar muy bien asesorado Sí, y asimismo que no se limiten a ver una orden de deportación porque hay una apertura más allá y hay muchos caminos, ¿correcto? sí. La gente no debe de cerrarse a la idea que la estrategia es demorar, porque en muchos casos es la mejor defensa contra la deportación. Porque si la gente dice, no, pues la verdad, pues yo no quiero seguir peleando el caso, y si me niegan mi petición de asilo, pues ni modo me voy a mi país. No, porque la mayoría de la gente van a perder su caso de asilo, Sebastián. Porque para un caso de asilo, tienes que demostrar que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Y si ya llevas 15 años desde que has vivido en tu país de origen, va a ser muy difícil argumentar el miedo Claro. creíble. Segundo, que hay alguien o un grupo de personas o el gobierno que te quiere perseguir, perjudicar o causar daño. Tres, que la razón o razones por qué te quieren causar daño es una de las 5 razones protegidas bajo el asilo. Tu raza, tu sexualidad, tu religión, tu opinión política. O sea, es muy, muy difícil. Y aunque logres hacer todo eso, también tienes que demostrar que no te puedes mudar a ningún rinconcito en tu país de origen porque esta persona o personas tienen la manera de ubicarte y causarte daño. Sebastián, he tenido casos muy fuertes de asilo que se pierden por eso, porque el fiscal, el abogado de ICE, le pregunta a mi cliente, señor Lozano, usted es de Oaxaca, ¿cierto? Cierto. ¿Y tiene familia en otra parte de México? Pues, en tu caso, sí, tengo un hermano y mis papás viven en Mérida. Ah, perfecto. Así es que usted se puede mudar a Mérida y ya no le van a causar daño porque a ti te está perjudicando un grupo local que no tiene la manera de causarte daño hasta allá a Mérida. Y ya, pero el caso. O lo peor es, sí, señor, tengo familia en la Ciudad de México. Ah, perfecto. En la Ciudad de México eres uno entre 25 millones. Imposible que te encuentre. Ok. O sea, es muy difícil ganar un caso de asilo. No estoy diciendo que siempre se van a perder. Sí hay gente que tiene casos muy fuertes. Yo he ganado varios en mi carrera, pero a lo que voy con esto es que la gente no debe de cerrarse a estas otras opciones, como las visas humanitarias, visas familiares, porque esto también es una muy buena opción. Y esto va a lo importante de obtener una asesoría legal de un equipo legal competente, porque ellos te van a poder decir, mira, esta es la estrategia, así es como va el proceso, tenemos que demorar, tienes que aguantar, pero vamos a estar aquí apoyándote todo el camino. Ok, muy interesante y me gustaría nada más cerrar con 3 preguntas muy Sí, rápidas. La primera es, ¿siempre tiene que ir acompañado de un abogado cuando tienen una, audiencia en la Corte de Inmigración? es lo idóneo, pero la primera vez, si no puedes contratar a un abogado, debes de ir de todos modos, porque si no, te dan orden de deportación y en esa audiencia, pídele al juez por tiempo. Por ley, te tiene que dar tiempo para buscar un abogado. Ok, segunda pregunta muy frecuente, ¿por qué es necesario acudir a todas las audiencias y no faltar a ninguna?
Con que faltes una, el juez va a tomar eso como un abandono de tu caso y va a otorgar lo que se llama un in absentia order o una orden de deportación en tu ausencia. El juez, y porque los he escuchado decirlo varias veces, bueno, el señor Lozano no se presentó, así es que no está interesado en pelear su caso, y le preguntan a los abogados de ICE, ¿me puedes demostrar que el señor Lozano está en el país ilegalmente y cuál es su nacionalidad? Sí, señor, aquí está el reporte. Y el juez dice, pues yo tengo suficiente compromisos para demostrar que el señor Lozano es ciudadano de México, que está en el país sin documentación y voy a otorgar una orden de deportación. Ok. En fin, ya se acabó. Y la última pregunta, más importante para todos, mi gente, muy atentos. ¿Por qué el abogado Eduardo Herrera y por qué Brigante Law? Así de simple. Esta es mi pasión. Yo vengo de padres inmigrantes mexicanos. Yo tengo muchos familiares que me los han deportado. Tengo muchos familiares que han morido en los Estados Unidos sin poder regresar a su tierra de origen, sin ver a sus hijos, sin ver a sus familiares. Para mí, mis clientes no son nomás un número, son mi familia. O sea, yo soy abogado de inmigración porque yo nací para ser abogado de inmigración. Dios me dio esta voz y me dio la confianza de defender a mi comunidad y lo voy a hacer hasta el día que me muera. ¿Por qué el equipo Brigante Law Group? Tú lo sabes, Sebastián, yo no soy la persona más fácil con quien trabajar. Yo les pido excelencia el 100% del tiempo porque mis clientes lo merecen. Yo no tolero la gente floja, yo no tolero las excusas porque nuestros clientes nos están pagando buen dinero para atender sus casos. O sea, por eso digo conmigo y Brigante Law Group, porque siempre vamos a darles el 100%, sin excepción. Muchas gracias. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado mucho este podcast. Por favor, si tienen algún caso ante la Corte de Inmigración, no duden en comunicarse con nosotros. Y no solamente se cierran a eso, tenemos muchas opciones. Sigan la página de Brigante Law Groups, vean nuestros TikToks, nuestros Reels en Instagram, métanse a la página y aquí el abogado junto con el equipo legal muestran todas las posibilidades que tenemos para ustedes. Eduardo, ha sido un honor estar contigo. Gracias por la invitación y Muchas nos gracias, vemos en la Sebastián. próxima. Nos vemos.